Acuérdense que las grabaciones se suben a YouTube. Ustedes entran y buscan taller de caricatura UDES y ahí van a encontrar todas las clases grabadas. Entonces, por si quieren volver a verlas pues hacer los ejercicios y de pronto no alcanzan. Acuérdense enviarme la evidencia al grupo de WhatsApp para llevar la asistencia de clase a clase. Los que hayan faltado en semanas anteriores, la idea es que ustedes asistiendo, haciendo la ilustración del evento y demás, yo les puedo ayudar con esas asistencias a fin de semestre, ¿no? De la manera que ustedes muestren evidencia e interés por el curso, pues yo les ayudo. ¿Listo, chicos? Para que pues no se les va a convertir en un dolor de cabeza, bienestar, y menos este taller, que la idea es que lo disfruten y les guste. Entonces recuerden que si necesitan recuperar asistencias, pues asistan al taller, envíenme las evidencias al grupo y hagamos el dibujo que les estoy proponiendo y con eso yo les ayudo. Bueno, entonces chicos, vamos a empezar con dibujo manga. Déjenme por acá, si quieren tomar apuntes. Hoy siempre ha sido una clase casi que práctica, ¿no? Siempre como que dibujamos algo. Hoy vamos a hacer teórico práctico, ¿sí? Voy a tratar de darles un contexto de qué es el dibujo manga y en qué consiste eso y por qué se llama así. Y luego empezamos con los rostros, ¿no? Los rostros del dibujo manga. Entonces a mí me gusta hacer las plantillas acá con ustedes, perdón, porque me parece más entretenida la clase que solo pasarles y diapositivas, ¿sí? Esa no me parece tan chévere. Manga. Entonces vamos a colocar aquí. Profe, dime. una pregunta. ¿Usted está hablando? Es que tiene el micro apagado por si acaso. Espérame. Hola, ¿ya me escuchan, cierto? Es que a veces se me apaga el micrófono por lo que tengo dos pantallas. Sí, ¿Listo? ¿Y ahora sí ya me escuchan? Bueno, antes de comenzar les estaba contando que si tenían alguna inquietud con el tema del dibujo. ¿Sí entendieron con el tema de la actividad que vamos a hacer el 11 de noviembre? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Sí todo está claro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Sí está bien? Ok. Igual cualquier cosa me preguntan, bueno. Bueno, ¿qué más les estaba contando? Que si tienen inasistencias de otras clases anteriores o pronto que no han enviado evidencias o lo que sea, entonces acuérdense que pues en la medida que ustedes me muestren interés, enviándome las evidencias, asistiendo digamos a las clases o por ejemplo en este caso que les estoy proponiendo hacer el dibujo para el evento del rebusque, entonces pues todo eso yo les ayudo a final de semestre cuando ya esté digamos revisando cuántas inasistencias tienen, cuántas les faltaron y eso, pues en la medida que ustedes me muestren que de alguna manera están como muy pilos con el taller, yo les ayudo, ¿vale? Entonces la idea es que no se les convierta como en un dolor de cabeza pues que se lleven una bonita experiencia y que más allá de ser por asistir, sino realmente estén haciendo las prácticas, ¿sí? Que les guste, esa es mi intención. Entonces recuerden, pues haciendo eso yo con mucho gusto les colaboro, ¿vale? Al final con asistencia y todo eso para que no vayan a tener problemas. También les estaba diciendo que hoy vamos a empezar un nuevo estilo de dibujo manga, que pues que lo que ya habíamos visto en caricatura lo vamos a dejar hasta la semana pasada, o sea, lo que alcanzamos a ver de caricatura de cartoons. Me pareció que hasta este punto estuvo bien, hicimos caras, hicimos personajes, trabajamos una técnica. En este estilo les voy a enseñar otra técnica de ilustración que es acuarela y lápiz de colores. Entonces va a estar súper interesante, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer una clase teórico-práctica. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. La idea es que normalmente son prácticas, ¿no? Entonces les voy a dar como un contexto de qué es el dibujo manga y luego pues empezamos con rostros, ¿vale? Del estilo manga. Entonces espero les guste el taller y pues cualquier cosa tomen apuntes y demás, bueno. Entonces vamos a empezar, yo voy a hacer las plantillas acá con ustedes, pero a mí me gusta que la clase se vuelva como dinámica, entonces pues no es como pasarle diapositivas y eso me parece muy cansón, sino más bien ir construyendo con ustedes aquí las plantillas y les voy hablando, bueno. Entonces dibujo manga. ¿Qué es el dibujo manga? El dibujo manga es como los japoneses
llaman a las historietas, al cómic. Espérenme un segundito, que le dé aquí imagen a estos, que tengo dos pantallas, entonces a veces se pone un poco loco. Entonces, a ver, les coloco por acá el kanji del manga. El manga... Papazo Mariana. Qué pena. Que mi hija es más saludable que una aspirina. Entonces, bueno, les estaba contando. Acá el dibujo manga. Un segundito, chicos. Les pongo aquí el kanji. Ok, entonces voy a poner el kanji. ¿Qué es el kanji? El kanji es el sistema de escritura de los japoneses. ¿Sí? Los japoneses tienen una forma de escribir en particular. Ellos escriben... esperen que no me sale con colorcito, quiero que salga con colorcito. Ellos escriben en pictografías, ¿vale? O sea, ellos no escriben como nosotros letras y palabras, sino escriben símbolos, ¿sí? Entonces, los símbolos para ellos se le conocen como kanji. No me sale... Espérenme un segundito, chicos. Lo voy a buscar acá en internet rápido, porque no me salió de la imagen. A ver, manga, kanji. Entonces el manga tiene dos kanji, ¿sí? ¿Qué significa dibujo de garabatos? Básicamente, aquí ya lo encontré. Vamos a ver si los pongo acá. Sí, estos son los simbolitos que les digo. Estos son los famosos kanji. El arte de escribir kanji se llama katakanas. Sí, que normalmente los hacen con... Los japoneses tienen como toda una filosofía de escritura y es algo muy cultural de ellos, ¿no? Es casi que un ritual escribir o hacer estos símbolos. Los japoneses, por ejemplo, estos pictogramas para eso, o estos símbolos para ellos representan ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, un símbolo puede representar amor, dos símbolos pueden ser mujer, por ejemplo, casa, ¿sí? O paisaje, sol, fortuna. Entonces, dependiendo del símbolo o de los símbolos, pues está el contexto de la palabra o de lo que ellos quieren decir, ¿sí? Entonces, el sistema de escritura de ellos es de forma vertical, no es de forma horizontal como el de nosotros. ¿Sí? Ellos escriben de forma vertical. Entonces, manga significa dibujo de garabatos o dibujo humorístico. ¿Sí? Eso es lo que significa manga. Ahora les coloco acá. Humorístico o de garabatos. Para el manga es básicamente, colocámoslo por acá abajito, dibujo humorístico o dibujo y garabatos. El manga es como lo que nosotros llamamos historietas, ¿sí? O sea, es un arte, es considerado el noveno arte. Nosotros le llamamos historietas, los norteamericanos le llaman cómic, los norteamericanos, los japoneses le llaman manga. ¿Sí? De hecho, el estilo de dibujo no tiene un nombre. ¿Sí? Como tal, el estilo japonés no tiene nombre en el dibujo, sino que le dicen manga. Pero pues básicamente es eso, es con... Buenas noches. No sé si tiene que decirlo, una preguntita. Señor. Para el concurso de caricatura del rebusque, ¿dónde se hace la inscripción? No hay que inscribirse. Solamente me le envían el dibujo con sus datos al correo electrónico o me los envían por WhatsApp. Sí, no hay una como tal inscripción, no, además que pues como ustedes son estudiantes, no hay como tanto lío, tanto protocolo con esos temas. Sí, simplemente es hacer el dibujo. Ahí en las bases del concurso, pues del evento, de la actividad, hay como una serie de preguntas, nombres y datos, todo esto, y pues enviarlo al correo, ¿vale? Básicamente, ¿listo? Ok, bueno, entonces les contaba que el manga es eso, ¿no? El manga es contar una historia, escribir una historia y contarla por medio de dibujos. Y que en Estados Unidos nosotros le llamamos cómic, ¿sí? Ellos le llaman cómic, que es el tema de los superhéroes, ¿no? Superman, Batman, Capitán América y demás. Y por ejemplo, en temas de países de habla hispana, nosotros le llamamos historietas, ¿cierto?
A ver, les muestro aquí algo rápido. Pero pues es básicamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo, tanto para ellos como para nosotros, es contar una historia por medio de dibujos. Por ejemplo, ¿cuáles de las historietas más famosas y más reconocidas en Latinoamérica? Condorito, ¿cierto? Condorito es de las más famosas que hay. Pues por lo menos de las que más se ven, ¿no? De las que más se encuentran por ahí. Pero pues como les digo, ellos le llaman manga y en Estados Unidos llaman cómic y nosotros le llamamos historietas. Pero el estilo de dibujo del manga no tiene un nombre como tal. Bueno, ¿dónde nace el manga? A ver, les hago aquí la plantillita. El manga nace en Japón fuertemente como cultura, como movimiento cultural, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial es que el manga se fortalece. Antes de la Segunda Guerra Mundial existían unas ilustraciones que se hacían a manera de cuentos infantiles, como a manera de relatos, ¿sí? A ver, les muestro acá, es que quiero armar la plantillita. A manera de relatos, un segundito, que eran como estos dibujitos, o cuenticos, o cartillitas, y que por lo general la dibujaban eran los monjes. Saben que Japón es un país que es muy, pues es muy budista, ¿no? De una cultura muy budista. No me pasa así como tan de chévere. A ver si lo puedo pasar así, arrastrándolo. A ver si lo corto y lo puedo pegar acá. No me pasa así. Me va a tocar así presentarles las imágenes porque no me pasa como tan de chévere. Entonces, a ver, venga, se las presento acá. Es que creo que estos dos programas no se llevan muy bien. Pues acá ya tenía las imágenes organizadas, pero pues quería armar las plantillitas. Igual ahí les voy contando, no hay lío con eso. A ver, les muestro. Hacémosla por acá, presentación. Volteémoslo acá, listo. Entonces, esto que están viendo es una pintura flotante, así les conocían. Se conocen como litografía flotantes o grabados flotantes. ¿Por qué le llaman así? Porque la mayoría de esta serie están hechos sobre el monte Fuji en Japón, ¿sí? Entonces son una serie de grabados en madera que solían trabajar los artistas japoneses y pues todos eran como muy alusivos a los paisajes de Japón y al monte Fuji, ¿sí? Que es el monte más representativo en Japón, ¿vale? Entonces, estas son como algunas de las imágenes que se veían antes del manga. Y como les digo, eran hechas por lo general por artistas, grabadores o xilógrafos que trabajaban sobre madera, tallaban la ilustración sobre madera y luego con tintas las iban grabándola sobre papel o pergamino. Y o no, si no trabajaban los monjes, ¿sí? Los monjes en sus monasterios hacían ilustraciones alusivas a sus formas de pensar o a su filosofía, y entonces pues eso las ilustraban en pergamino. Digamos la imagen más famosa de las pinturas flotantes o de las imágenes flotantes o los famosos ukiyo-e es esta, que es la ola, es del famoso artista Hokusai. Es un pintor japonés del siglo XVII, más o menos. Y pues el hombre hacía este tipo de grabados en madera. Esta es como la más famosa. De él tiene una serie de este tipo de ilustraciones, este tipo de imágenes, que son muy famosas, ¿sí? De hecho, estas pinturas inspiraron a Van Gogh, inspiraron a los postimpresionistas y a los impresionistas europeos, ¿sí? Y también pues se pueden encontrar este tipo de imágenes, ¿no? Los japoneses tienen una mitología muy rica en criaturas, entonces pues ellos también solían ilustrarlas, ¿sí? Estos tienen un nombre, se me escapa el nombre ahorita de los fantasmas japoneses, tienen un nombre en especial, no me acuerdo ahorita. Bueno, aquí hay una ilustración de estas que les digo que hacían los monjes. Esto era lo que se consideraba manga. Entonces el manga hoy en día es esto.
¿sí? Son como libros, como fascículos en pastadura, pues que contienen una historia narrada por medio de dibujos, ¿sí? Estos son los famosos mangas. Los mangas se desarrollan en tomos, ¿sí? Volúmenes. Un manga puede tener más de 20, 40 tomos, ¿sí? Cada 10 tomos es un volumen, por ejemplo. A diferencia, por ejemplo, del cómic, los mangas suelen tener entre 40 páginas por el sistema de lectura de los japoneses. En cambio, un cómic americano normalmente llega a 12, máximo 24 páginas. En cambio, los mangas tienen de 40 páginas para arriba, ¿sí? Porque ellos no leen palabras o frases como nosotros, ellos leen son símbolos. Entonces, ellos leen muy rápido, ¿sí? Ellos escanean casi que la página, mientras que nosotros sí leemos más detenidamente, más pausado. Esto es un estudio hoy en día de España. El manga es, digamos, hoy en día como un cultural, ¿sí? No es solamente los japoneses. Hay manga argentino, hay manga hasta colombiano. Hay por ahí unas propuestas de manga colombiano, hay manga americano que se llama Amerimanga, hay manga chino que se llama mangua, ¿sí? O sea, el manga es algo hoy en día mundial. Y pues los estudios de dibujo manga son estudios donde se trabajan con diferentes personas, no lo hace una sola persona, ¿no? Hay aproximadamente 8 personas trabajando en diferentes aspectos del manga, ¿sí? Entonces hay uno que dibuja, que se llama mangaka, que es como el gran maestro o el gran artista, y hay otros que dibujan o que entintan, hay otros que digitalizan, hay otros que componen, bueno, en fin. Este es un estudio argentino, por ejemplo, de dibujo manga y animación. Y pues claro, también hay gente que lo hace solo, ¿no? También hay artistas que trabajan desde su estudio y pues esto es como una línea de manga mexicano. Ahí pues quise poner de un estudio que se llama Ikaboom, que es uno de los más representativos en todo lo que tiene que ver con manga latino. Los lápices, pues bueno, es escritura, sí, o sea, normalmente es como se trabaja un manga. ¿Sí? Voy a saltar unas para ir un poquito más rápido, ¿no? El manga se lee, a ver les muestro esta imagen que creo que es interesante. El manga se suele leer de derecha a izquierda, ¿sí? Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces los mangas, los japoneses, el sistema de lectura de ellos es de derecha a izquierda. Entonces ahí les puse como una imagen, como están los numeritos, así es que se leen los mangas originales, ¿no? Porque pues hoy en día las editoriales que traen manga a Latinoamérica pues ya hacen como la conversión, ¿no? O sea, como que ya los montan bien, porque antes yo me acuerdo que cuando estaba pelado y compraba mangas, yo leía mal, porque uno empieza a leer desde izquierda a derecha y resulta que el manga se leía era de derecha a izquierda, aunque a veces le avisaban a uno, ¿no? Que en las primeras páginas le avisaban a uno que hay que leerlo al contrario. Eso es algo muy característico de los mangas originales. Otro rasgo muy característico de los mangas es la altura en los personajes. Son personajes muy altos y delgados. Por lo general se manejan un canon de altura entre las 10 a 12 cabezas. ¿Sí? La proporción del cuerpo es muy alto y delgado. Y es un estilo muy bonito. O sea, visualmente es muy atractivo por los colores, por la expresividad de los rostros, porque es un estilo muy sencillo en cuanto a los rasgos faciales. Los cabellos por lo general suelen ser cabellos largos, ¿sí? O de colores, ¿vale? Los ojos grandes, ¿sí? De hecho, el color en el manga es muy importante porque los japoneses tienen a ser muy esotéricos, ¿sí? Ellos creen mucho en la numerología y creen mucho en la psiquis del color, en cómo afecta a la personalidad, y eso lo intentan reflejar mucho en el diseño de personajes, ¿vale? A ver, les muestro otra cosita del manga. Entonces, otro rasgo muy característico del manga, pues como les digo, son sus ojos, ¿no? Voy a saltarme aquí unas diapositivas para no extenderme mucho. Ahora les voy desde acá para alcanzar a dibujar. Esto es una presentación que tenía
de una feria de un evento de manga que me invitaron en Bogotá, entonces pues se las estoy compartiendo, pero no quiero extenderme mucho. Entonces yo les decía que el manga antes de la Segunda Guerra Mundial era como más ilustrativo, ¿sí? Era como más de cuentos infantiles, ¿sí? Más como de historias, digamos que no contaban una historia, sino más que todo eran ilustraciones que se representaban desde la filosofía de los monjes o alguno que otro cuento infantil en general, ¿sí? Muy puntual. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes saben que Japón pierde la guerra. eh, Japón era de los del eje y pues los aliados, Norteamérica les manda dos bombas atómicas, una en Hiroshima y Nagasaki, y a raíz de eso pues Japón queda muy golpeado por la guerra, ¿sí? Entonces se ve obligado a abrir su cultura a otras culturas del mundo, porque Japón era un país antes de la Segunda Guerra Mundial que no era muy reacio a que otras culturas influenciaran la de ellos, ¿sí? Entonces, cuando Japón pierde la guerra, pues Japón queda muy golpeado a nivel social y económico y se ve obligado a esto, ¿vale? A abrir su país, su cultura a otras culturas del mundo. Y pues una de las culturas que más influenció Japón fue Norteamérica. Los norteamericanos eh, les colocan 7 bases militares que hoy en día todavía existen y que son todo un debate en Japón para poderlos controlar. Yo no sé si ustedes sabían, pero Japón es el único país en el mundo que no tiene ejército. Pues uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército. Tienen policía, pero no tienen ejército como tal, ¿sí? Y eso pues tiene que ver con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las influencias más fuertes que entró a Japón fueron los cómics, ¿sí? Entonces, por esa época había un joven artista, bueno, realmente no era artista, era médico, era estudiante de medicina, de hecho se graduó como médico, pero creo que nunca ejerció. Cuando estaba joven o adolescente, vio pues todo este tema de lo que estaba pasando en su país y toda la represión que había social y toda la incertidumbre que había pues en el pueblo japonés. Y el hombre empezó a hacer ilustraciones y alusivas a todo eso que él estaba viviendo y todo lo que estaba sintiendo Japón en ese momento. Y empezó a consumir cómics o material de entretenimiento norteamericano. Y entre esos estaba los dibujos de Mickey Mouse. Entonces el hombre empezó a copiar el estilo de Disney, de Mickey y sus amigos, y empezó a llevarlos a sus personajes. Y de esta, digamos, experimentación, nació este personaje que se llamó Astro Boy. Este señor se llama Osamu Tezuka, es el padre del dibujo manga moderno, así se le conoce. Y él es el que creó ciertas características particulares del dibujo manga, como lo son los ojos grandes y las caras redondas, en ese estilo, ¿no? Para esa época, estamos hablando de finales de los años 40, mediados de los 50. Fue que este señor empezó a hacer notable su aporte artístico en el mundo del manga en Japón. Este es un personaje, este es como el Mickey Mouse de los japoneses, ¿sí? Se llama Astro Boy. Es un niño androide. El niño sufre un accidente en el que pierde su cuerpo físico, pero su padre, que era un científico, luego logra rescatar su mente y sus recuerdos y colocárselo a un cuerpo androide, un cuerpo robótico. Y ahí nace Astro Boy. Entonces es una misma aspecto físico del niño, pero pues en un cuerpo pues, con su mente, pero en un cuerpo de robot. Y es muy famoso, ¿sí? Porque de alguna manera todo ese tipo de cosas se representaba, toda la incertidumbre y todo eso que estaba viendo Japón en ese momento se empezó a ver reflejado en los mangas de Osamu Tezuka, ¿sí? Y pues ustedes saben que Japón es un país que en su filosofía tienden a tomar una idea, un concepto y potencializarlo, ¿sí? Como a volverlo muy grande, a explotarlo lo más que puedan. Entonces eso hicieron con el cómic que cogieron de Estados Unidos y lo volvieron manga. Otro personaje muy famoso de Osamu Tezuka es Kimba, el león blanco, que luego Disney tomaría como base para crear el Rey León. Y de hecho tienen mucha similitud, ¿no? Entonces, por ejemplo,
aquí el león se llama Kimba, en el Rey León se llama Simba, y bueno, y así. Entonces, el Rey León dicen que es una copia de Kimba, de este personaje es de mediados de los 70, finales de los 60, como a mediados de los 70. Y el Rey León es como a mediados de los 90, entonces fíjense que pues, todos inspiran algo, ¿no? Entonces Osamu Tezuka es el padre del manga moderno, se le conoce como el padre del manga moderno. Y esta es una de las tiras cómicas de Astro Boy, ¿sí? Entonces, como les decía, él se inspiró en los dibujos de Disney para crear su forma de dibujar el personaje. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá Mickey tiene la cara redondita, ¿sí? En los ojos son grandes. Y si ustedes se fijan con Astro Boy, tiene como una similitud al personaje, al rostro de Mickey, ¿sí? Entonces no es que los japoneses tengan complejo de ojos rasgados y por eso es que en el manga los hacen grandes, sino que es por eso mismo, eso es algo muy particular que Osamu Tezuka aportó al dibujo. En esa época pues habían otros artistas que también estaban con Osamu Tezuka explorando el manga y digamos que el manga se fortaleció muy fuerte, o sea, se fortaleció durante 30 años, de mediados de los años 50 hasta finales de los 70 más o menos. eh, se volvió muy fuerte. Ya cuando Estados Unidos permite que Japón como que salga un poco más al mundo, entonces ellos empiezan a mandar manga a todo el mundo, ¿sí? Empezaron a publicar muchos mangas y a mandarlos a países europeos, sobre todo lo que fue Italia, Bélgica y Francia, que es donde nacen los cómics, ¿sí? Como tal, esos son los países que de ahí nace el arte del cómic como tal. Entonces ellos adquieren el manga, empiezan a leer mucho manga y a mandarlo a Europa y a otras partes, España, Australia y demás. A nosotros nos llegó un poco más tarde el manga y mucho más tarde, le llegó tarde a Norteamérica, le llegó mucho más tarde a nosotros los latinos, ¿sí? Por aquí hay un estudiante que quiere entrar. Entonces, a ver, uno de los mangas más famosos de toda la historia que luego se convirtió en anime. El manga y el anime son dos cosas diferentes. El anime es cuando un manga se vuelve muy famoso, entonces lo vuelven animación y se conoce como anime, ¿sí? Entonces, para que exista un anime, debe primero, bueno, en general, ¿no? Por lo general, primero fue manga. Pero el manga tuvo que haber sido muy famoso, entonces ahí sí lo convierten en anime. Una de las películas referentes del manga y del anime es Akira, que es esta que les estoy mostrando, ¿sí? Akira es quizá de los referentes más importantes de la historia del manga y el anime. Es un personaje o es una historia que se desarrolla en un Tokio posapocalíptico y está considerada entre las 10 películas de animación más importantes de toda la historia. Hay unos documentales muy buenos de Akira. Si están un día como con tiempo libre y quieren ver algo interesante y que de pronto les pueda llamar la atención, les recomiendo Akira. Es una película muy buena y hay unos documentales muy chéveres en YouTube que les puedo recomendar, ¿vale? Entonces Akira es como el primer referente fuerte del manga. Luego pues en el manga empezaron a crear como géneros, ¿no? Como subgéneros, como géneros. Uno de ellos son los famosos mecha o mechas, que es un género de robots. Quizá el más representante o la serie anime más representativa de este género es Majin Z, ¿sí? Que es un robot que era, tenía un copiloto que se llamaba Koji Kauto. Entonces, eso es una serie por allá de los años 70, mediados de los 80, muy muy famosa a nivel de anime, ¿sí? Pero pues representa una fuerte tendencia a la parte de robótica en Japón, ¿sí? Los japoneses, como les digo, ellos no inventaron la radio ni la televisión, pero se apropiaron mucho de temas que venían de Norteamérica y lo potencializaron, ¿sí? Por ejemplo, pues la parte tecnológica más fuerte del mundo yo diría que está en China, pues Japón y demás, ¿no? Las grandes empresas de tecnología, Samsung, LG, todas esas son empresas que de alguna manera tienen una fuerte influencia asiática. Entonces, en el manga, pues hay un género que habla directamente
a ese público, ¿sí? Que son los famosos mechas o mechas, que son estos que están acá, y que inclusive inspiraron a los Transformers. Los Transformers no son manga, son amerimanga. Lo que pasa es que los mechas se volvieron tan famosos que luego los americanos lo hicieron su versión de este género que se llamó, pues le llamaron luego a la serie Transformers. Entonces están acá, pero eso es americano. Otra serie famosa, así rápidamente, es Candy Candy. Candy Candy es una novela prácticamente, es la hija, es una huérfana que es adoptada por Albert, que es como el papá adoptivo, y luego se enamora de Anthony. Bueno, ahí tiene, eso es un tema, un trío amoroso muy chévere, pero pues es una novela y ayudó a que el manga se popularizara mucho en el mundo, ¿sí? No sé si nunca la han visto, denle la oportunidad, es muy bueno, pero a todas las niñas les va a encantar porque es un género que es muy de manga romántico y de aventura, es muy chévere. Está también este otro personaje que también fue muy famoso en Japón, sobre todo en los años mediados de los 80, comienzos de los 90, cuando el manga ya estaba más en boca del mundo. Entonces este fue el primer manga famoso que habló directamente de la cultura japonesa, sobre todo los samuráis, que era en la época, en la parte, ¿cómo era? De la, ahí se me olvidó el nombre, esperen, lo encuentro aquí rápido. eh, el periodo Edo en Japón, que fue cuando hubo la cacería de los samuráis, cuando ya el gobierno japonés dijo ya no hay más samuráis. Los samuráis defendían a un único amo, digamos a un feudal, y él eran como una especie de guerreros que cuidaban a este señor. Pero cuando hubo ese cambio de mandato, digamos, entonces ya los samuráis empezaron a cazarlos, y en ese orden de historia nace Kenshi Shimura, que es este señor que está acá. Y ese era un samurái sin dueño, entonces era como un ronin, que llaman. Y el hombre era un mercenario, lo contrataban para asesinar y le llamaban el Destajador. Es muy buena, de hecho hay unas películas en live action de esta serie, de este manga, que son muy fieles al manga, se las recomiendo, también buenísimo. Si quieren pasar una buena tarde entretenidos con algo que les llame la atención, les recomiendo a Samurai X, se llama, o el famoso Kenshi Shimura, ahí está. Y es el primer manga anime que habla directamente de la cultura samurai en Japón, en el periodo Edo, era lo que estaba, la palabra que estaba buscando. ¿Sí? Entonces el hombre tiene ahí una cicatriz en la cara porque cuando era un asesino, pues ahí pasa algo con él y su pareja. Entonces ahí no les spoileo la historia, pero se la recomiendo, es muy buena. Y luego pues él se vuelve como una especie de pordiosero, de indigente, y resulta en la casa de esta muchacha que está ahí. Bueno, en fin, ahí por ahí va la historia. Y lo otro, así como para no extenderme mucho, son los Caballeros del Zodiaco. Es otra serie muy importante del anime que nació de un manga por allá a finales de los años 80. Aquí en Colombia llegó en los 90, a mediados de los 90, pero esto es del 86 más o menos, no estoy mal. Y pues es la historia de un grupo de guerreros mitológicos, cada uno tiene su armadura dependiendo de la constelación a la que ellos se le haya sido otorgada la armadura. Ellos pelean por la armadura, y pues la constelación entre comillas los elige, y pues básicamente lo que son entre comillas guerreros que pelean con el cosmos, una vaina así. Bueno, la serie es muy buena, digamos que tienen muchos fanáticos, aunque en Estados Unidos no pegó tanto, entonces los norteamericanos no le pusieron mucha atención a esto, pero a nivel mundial esta es una serie referente del manga y del anime. Y aquí hay algo muy importante con esta serie, y es que se empieza a crear como un estilo muy particular del dibujo, a reconocerse un estilo muy particular de las historias, ¿no? Entonces siempre, como les decía, los japoneses son muy hacia la astrología, hacia la numerología. Entonces ellos eran 5, ¿no? Entonces para los japoneses el número 3 es familia, ¿sí? O familia, ¿no? Entonces hay un líder y hay dos personas que apoyan al líder, ¿no? En este caso el líder es este que tiene como color blanco, el que está aquí de primero, que se llama Seiya.
Y luego están estos dos señores que es el de cabello negro y el mono, que son como los personajes de apoyo al líder. Y hay dos personajes que representan como el alma y el espíritu y la fuerza, que son los dos que están atrás. El más fuerte de todos es el que tiene cabello como azul, que está allá al fondo, que se llama Iki. Y como que el espíritu o el alma del grupo es el que tiene cabello verde, que se llama Andrómeda o Shun. Entonces, bueno, eso es un tema que luego los norteamericanos se dan cuenta que hay como una especie de ecuación mágica en el manga y empiezan a apropiarse de eso para crear su propio estilo de dibujo, que luego les digo cómo se llama, ahorita más adelante. Y ya para terminar, y no extenderme más con algunos personajes, obviamente hay muchos más, pero así como importantes, así como muy importantes, está Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball es casi que, como les digo yo, es como el Superman de los norteamericanos. O sea, es un personaje muy importante en la cultura japonesa. Hay esculturas de Dragon Ball, como encontrar una escultura de Bolívar o de Santander aquí en Colombia, en un pueblo. Allá en Japón hay esculturas de bronce de Goku. Hay museos de Akira Toriyama, que es el padre o el creador de Dragon Ball. Y pues el Dragon Ball es la historia de un niño que viene de otro planeta y cae aquí a la Tierra, muy a lo Superman, de hecho. Y es entrenado pues por su abuelito y el abuelito le educa en valores y demás. Entonces él se vuelve un niño bueno, pero en la historia él venía era como a gobernarnos a nosotros, a los terrestres. De hecho, Dragon Ball está inspirado, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Está inspirado en una serie de cuentos chinos donde hay un personaje que es el Rey Mono. Entonces, Akira Toriyama lo que hace es como mezclar mitología china con japonesa, que no son lo mismo. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Los japoneses tienen su mitología, los chinos tienen su mitología. Y pues lo que hace es que las mezcla, ¿no? Entonces ahí está la nueva voladora y el dragón Shenlong, que eso es muy chino, ¿sí? Y pues el rey mono también, y bueno, en fin. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Krillin, que es como budista, ¿no? Entonces es un monje, entonces tiene como los 6 punticos en la frente. En fin, es... Y pues Dragon Ball se volvió tan famoso que cuando llegó a Estados Unidos empezó a robarle fanáticos o adeptos al cómic. Entonces, por allá en los 80, Dragon Ball se vuelve un boom en Estados Unidos y toda la gente que le gustaba los superhéroes, Batman, Superman y todo esto, pues empezaron a leer manga. Y los dueños de las empresas de cómics en Estados Unidos se empezaron a preocupar porque empezaron a ver que las ganancias en sus revistas se estaban menguando por la venta de mangas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Pues invitan a unos japoneses a vivir en Norteamérica y a que les enseñen a dibujar manga. Y así nace uno de los estilos más difíciles del dibujo del cómic, que es el famoso Amerimanga. El Amerimanga es una mezcla entre el manga japonés y el dibujo y el cómic americano. Y es uno de los estilos más difíciles de aprender a dibujar porque reúne como lo mejor de ambos, ¿sí? La primera serie Amerimanga famosa digamos, de toda la era, de todos los tiempos en cuanto a cómics, es los Thundercats. Los Thundercats es una serie de dibujos animados norteamericanos que apropiaron el estilo manga para potencializarlo en Estados Unidos y manejan la ecuación de los caballeros del zodiaco. Entonces es un grupito de 5 donde hay un líder y hay dos personajes de apoyo al líder. Aquí le incluyen el personaje femenino y le incluyen un personaje que es como cómico, ¿sí? Entonces toda esa ecuación viene del manga japonés. De los Thundercats, luego hubo otra serie del mismo estudio de animación que se llamaba Los Halcones Galácticos, que también tuvo cierta fama y también es Amerimanga. Entonces, ¿cómo ustedes reconocen un dibujo Amerimanga? Porque los cuerpos anatómicamente es como de superhéroe, como es de Batman, Superman y demás, pero el rostro es japonés. Los ojos, las facciones del rostro son muy asiáticas. Entonces, eso es como que una mezcla entre el cómic y el manga. Una serie amerimanga así famosa de los últimos tiempos es Avatar. Avatar, la leyenda de Aang, es puro amerimanga. Y bueno, y pues en los videojuegos hay una empresa que se llama Udon, que es canadiense, y ellos hacen este tipo
de Art Concept para videojuegos de Capcom, creo que se llama la empresa, que es todo lo que tiene que ver con Street Fighter. Eso es Amerimanga. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como que los cuerpos son muy al estilo Hulk, al estilo Batman y Superman, pero los rostros son muy japoneses, muy al estilo manga. Entonces, ese es el Amerimanga. Y en China está el manga. Los chinos tienen un tema cultural con los japoneses, ¿sí? Tienen cierto, ¿cómo les diría yo? Como fobia y pronto, como recelo. De hecho, hoy en día todavía Japón le da un dinero a China por todos los crímenes de guerra que cometieron y todo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los chinos. Ustedes saben que Japón invade China en la Segunda Guerra Mundial y pues arrasa con mucha de su población y viola a sus mujeres. Eso tienen un tema social muy fuerte entre los japoneses y los chinos. Entonces todavía hoy en día hay políticas donde los japoneses le dan dinero a China por eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los chinos pues obviamente no iban a apropiarse del manga como tal, entonces ellos lo que hicieron fue crear su propio estilo de dibujo que se conoce como manga, ¿sí? El manga es la mezcla del dibujo manga y el dibujo chino, ¿sí? Que en lo personal me gusta más, me parece estéticamente más bonito que el manga. Este es manga, ¿sí? Y el artista más importante del manga es este pelado, tiene como unos 40 y bueno, en esta foto es más joven, ¿no? Ahorita tiene como unos 45, está realmente muy joven. Se llama Stanley Lau, no Stan Lee, sino Stanley Lau, es que la gente lo confunde con Stan Lee, que es el escritor de Marvel. Se llama Stanley Lau y él es un chino, ¿sí? Y pues vive, ahorita creo que está viviendo en Singapur. ¿Sí? Entonces el hombre crea este tipo de gráficas, esto es de él, estas imágenes son del trabajo de este artista. Y bueno, series modernas, Pokémon, que fue un par de agua en el 2000, sobre el estilo manga, Naruto, que también es muy famoso, es casi que no tan al estilo, pues no tan famoso como Dragon Ball, pero sí es muy famoso. Eh, entonces, pues a mucha gente lo influenció en su niñez. Y hoy en día, ¿cómo se consume manga? Pues a través de los eventos, a través de los cosplay, de las figuritas de acción. Sí, básicamente el dinero que se hace en esta industria es a través de la mercancía. ¿Sí? Entonces, pues hacen eventos a nivel mundial donde la gente se disfraza de los personajes famosos de sus series de anime o manga y los representan a nivel de algo que se llama cosplay, ¿no? Entonces el cosplay es eso, juego de disfraces. Y eso se creó en Japón, pues como una subcultura japonesa. Entonces ya hay gente que prácticamente viven a través del personaje. De hecho es un tema psicológico también. Entonces aquí en Colombia hay un evento muy importante que se llama el SOFA, que es, la semana pasada fue el SOFA, y es un evento de cosplay y manga y cómic y todo esto de la cultura geek que llaman. Y pues así hay muchos en el mundo. El más importante hoy en día es el Comic Con de San Diego y algunas empresas como Warner o Marvel hacen sus propios eventos para los fans. Entonces eso es algo que, digamos, a nivel cultural lo que hace es que es una forma de como de colonizar otros países, ¿sí? A través de su cultura. Entonces lo que hace Japón por medio del manga es eso, que nosotros nos vistamos como ellos, actuemos como ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ven, hay una niña que está vistiendo un kimono, pues ya es muy latina, eso es el manga, ¿sí? Eso es lo que hace, lo que ha hecho el Japón a través de la cultura del manga. Y ahí hay una mezcla entre manga y manga. Manga es el que está aquí, como el de la niña con cabello rojo, ese es manga, que es el de los chinos, y este es manga, que es el de los japoneses. ¿Listo? Algunos, bueno, aquí hay unas imágenes de algunos de mis proyectos. Yo soy dibujante de manga. He publicado algunas historias. Entonces algo de algunas historias que estos son dibujos míos que yo he hecho para una editorial. Ahí está otro de los artistas, Cristian. Y estas son algunas ilustraciones de uno de los mangas que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Ahí estamos con el equipo del escritor, el dibujante y el colorista. Yo soy el que está en la mitad.
Y este es un proyecto que yo estoy dibujando que se llama Sugelan. Entonces ahí hay algunas imágenes para mostrarles que aquí en Bucaramanga o en Santander también hay iniciativas de esto. Es donde lo publicamos en internet, ¿sí? Vamos subiendo las imágenes todos los meses, vamos publicando. Ahí estoy yo haciendo la presentación en un evento de manga aquí en Bucaramanga que se hizo en Confenalco. Ahí estoy yo con más o menos unos 200 pelados que les guste, les apasiona el tema y estamos presentando el proyecto. Entonces, el manga es algo cultural, ¿sí? No estos son dibujos míos del manga. Entonces, el manga es algo cultural, algo que no solamente, de hecho, para los japoneses el manga es tan cultural que es muy raro que un latino dibuje manga en Japón. Obviamente hay uno que otro caso, pero es muy, muy raro una persona extranjera que esté dibujando manga en Japón. A los artistas que dibujan manga se llaman mangakas. ¿Sí? Eso es como, yo lo comparo como nosotros con el vallenato, ¿sí? O sea, como que para nosotros el vallenato es algo muy, muy de nuestra cultura, para ellos eso es el manga, ¿sí? Entonces, bueno, no quería tampoco extenderme mucho en la historia, pero ahí a grandes rasgos les terminé mostrando en qué consiste. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tratar de dibujar un rostro al estilo manga, ¿vale? Para dejarlo como evidencia de la clase. Espero les haya gustado así como la introducción rápida del dibujo, luego pues con más detalle les voy contando otras cositas, pero pues para no extenderme más, vamos a dibujar. Bueno, entonces vamos a coger nuestra hoja de forma horizontal, así como la están viendo, y vamos a intentar hacer un círculo, ¿ok? Un círculo por toda la mitad de la hoja, aquí, lo mejor que puedan. Lo más redondo que puedan. Si acuérdense que si no son capaces de hacer un círculo bien, entonces pásenlo varias veces hasta que lo puedan ir logrando, pero háganlo como muy clarito, ¿no? Para que no les quede muy marcado sobre la hoja. Entonces el círculo va a ser nuestra proporción. Al igual que en la caricatura y el cómic, el manga parte del mismo canon, del canon griego. Entonces, porque el manga, como les digo, se apropia como estilo del dibujo americano. Y el dibujo americano, su fundamento es en el canon griego, que es el que estuvimos viendo al inicio del taller, o que es el canon básico de dibujo, ¿no? Entonces, se trabaja una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Entonces, una línea vertical y una línea horizontal. Todos los estilos de dibujo empiezan desde acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra proporción. Voy a bajarle aquí un poquito la opacidad para que quede más fácil de ver, un poquito menos. ¿Listo? Ahí. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Entonces, teniendo en cuenta lo que les había explicado el canon griego, ahora lo que vamos a tomar es este radio, ¿sí? Este radio, digamos en el punto donde se cruza la línea A y la línea B. Acuérdense que la línea A es como el centro de gravedad. Entonces este radio que está acá, lo vamos a duplicar una vez hacia abajo. Entonces es como si tomáramos esto y lo pasáramos para acá, ¿sí? Una vez hacia abajo. Esta distancia la duplicamos una vez hacia abajo. No es necesariamente hacerlo con escuadra, se puede hacer a ojo. Pero sí es muy importante que logren esa distancia, ¿no? Ese radio. Y más o menos va a quedar como por acá. Ahí queda el mentón, ¿sí? Acuérdense, ahí en ese punto queda el mentón. Voy a colocarles acá como título para que se acuerden. Ahí queda el mentón. Entonces repito, primero hacen el círculo, ponen la guía del centro de gravedad, que es la línea vertical, y la línea de los ojos, que es la línea horizontal, que es la línea B. Entonces este es el radio que es el que nos va a permitir lograr el mentón, ¿sí? Entonces acuérdense que el radio es esta distancia, y esta distancia se duplica una vez hacia abajo, ¿sí? Entonces en este punto, ahí en esta X, ahí va a quedar nuestra referencia
para buscar el mentón. Acuérdense que los rostros se dividen en tres partes, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es el mismo canon que hemos estado trabajando en caricatura. Bueno, ¿listo? Entonces ahí vamos. Voy a poner la otra linecita por acá. Ok, listo. ¿Qué sigue después de esto? Entonces, vamos a trabajar el canon o el estilo clásico del manga, que es el que les estaba mostrando al principio, el de Astro Boy, el de Candy Candy. Sí, es ese estilo clásico de dibujo, el de Mazinger Z, el de Cobra, todos esos personajes clásicos de los años 60, 70, mediados de los 80. El estilo de dibujo para esa línea de dibujo es hacer un óvalo o hacer un círculo. Entonces uno lo que hace es que parte desde acá y hace un óvalo para que me salga un poquito mejor. Entonces desde acá hacemos un óvalo así, más redondito que pueda, así como un óvalo. ¿Hasta dónde va el óvalo? Va desde donde se cruza la línea A y B, ¿sí? Hasta el mentón. Hasta ahí va el óvalo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sigue después de acá? Voy a hacerlo con color rojo para que lo puedan observar. Entonces, a partir de acá vamos a hacer dos líneas auxiliares. Entonces, las líneas auxiliares son dos líneas que van a ir por la parte interna de la circunferencia. Acá. ¿Sí? Dos líneas auxiliares. Entonces, pongámosle, no sé, se me ocurre 1 y 2. Esas son dos líneas. Todo esto acuérdense que se hace con un lápiz H, ¿no? Con un lápiz clarito, o si van a hacer un solo lápiz, entonces háganlo muy suave para que no les vaya a quedar muy marcada sobre la hoja. Listo, y ahora viene la parte fácil, que es unir el óvalo con la línea acá arriba. Entonces lo que intentamos es tomar la curva del mentón y unirlo con la auxiliar, así de esta manera. Y luego aquí arriba buscamos el círculo del cráneo. Ok, entonces en términos de dibujo, ¿cómo queda esto? Ya les muestro. Voy a cambiar el color a negro. Entonces esto ya lo hacen con un lápiz más oscuro, ¿sí? Voy a arreglarle aquí esta formita. Entonces que ya con un lápiz más oscuro repisan. Y acá unimos esta parte. Entonces, en este estilo clásico que les estoy hablando, fíjense que el rostro es redondo, pero tiende a terminar casi que en punta, ¿sí? Es como redondo, pero termina en punta. Aquí. Sí, pero es redondo. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar mientras dibujan a Candy. ¿Sí? Candy es como el gran ejemplo de un manga clásico, un estilo de dibujo clásico. A ver, les muestro un rostro de Candy de frente o de lado, para que ustedes puedan ver la forma del mentón del personaje. Entonces noten que el personaje, bueno, aquí está como más de 3/4, ¿no? Pero si notan, el rostro se hace curvo, ¿sí? Esta parte. Y aquí arriba como que tiende también a formar esta curva de una forma óptica, ¿sí?
Este estilo, esta, digamos, forma de dibujo se trabaja mucho para personajes principales, porque los personajes secundarios también tienen otro estilo de rostros. También tiene que ver mucho con qué tipo de personaje es en la historia. Voy a mostrar otro. Mazinger Z. Ahí les muestro Mazinger Z a Koji Kauto, que era el personaje que manejaba o piloteaba a Mazinger. Voy a buscar una imagen que esté como grandecita. Claro que hay una versión, bueno, Saka es, les voy a mostrar. Esta es la versión de Saka clásica. Fíjense cómo el rostro es más redondo. Acá, ¿se lo nota? Aquí la curvita del cachete. Y esta es la moderna, esta es la versión moderna. Y aquí el rostro es más triangular. Existen dos variantes de estilo manga, el clásico y el moderno. Ahorita estamos viendo el clásico es este, el que la cara redonda. El moderno creo que lo alcanzamos a ver la otra semana, ¿sí? Que es la cara triangular, ¿vale? Entonces, pero pues como les digo, depende mucho del personaje y la línea de dibujo del artista, ¿no? Aquí está el personaje Koji Kauto de Mazinger, versión clásica, ¿sí? En la cara redonda. Bueno, listo, vamos a continuar entonces. Ahí paramos dándoles unos ejemplos sobre lo que estamos hablando. Entonces recuerden, clásico, de hecho esta forma de rostro, al ser curva, se suele trabajar más para rostros femeninos que para rostros masculinos. Voy a acercar para que la vean. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a empezar con los elementos del rostro. Entonces lo que vendrían haciendo los ojos se van a trabajar en toda esta área, ¿sí? En esta área que va desde la línea B hasta la C. En toda esta área es para los ojos. Todo esto es para los ojos. Porque una de las particularidades del dibujo manga es que los ojos son grandes, ¿vale? Pero antes de ubicar los ojos vamos a ubicar la nariz. ¿Dónde se ubica la nariz? La nariz siempre se ubica en la intersección de la línea C con la línea A. O sea, aquí. En este punto siempre se va a ubicar la nariz. ¿Sí? Ahí ese va a ser nuestro punto de referencia. ¿Y cómo es una nariz manga? Sencillo, miren, hacen como una especie de triangulito curvo hacia arriba, ¿sí? Como algo así, miren. Como una especie de triangulito hacia arriba. Esa es una nariz sencilla del manga. O si no, una línea recta y hacen un medio triángulo acá y lo rellenan. A veces también le ponen como una lineecita acá. A mí me gusta poner una lineecita ahí. Ahí siempre va a ser nuestra referencia para la nariz. ¿Listo? Esto es una nariz manga. Luego vamos a ver narices. Entonces, pues ya cuando veamos narices, ahí las entramos a ver a más detalle. Bueno, pero esa es una nariz al estilo manga. Listo. Vamos con la boca. La boca, miren, si ven lo fácil que es una nariz. Ahora la boca es más sencillo todavía. Vamos a hacerlo como sonriente. Entonces la idea es dibujar una línea, ¿sí? Una linecita recta, pero como con una sonrisa hacia arriba, como hacer así. Es más, pueden dibujar una línea y luego otra más pequeñita arriba. Digamos que la suelen partir. ¿Sí? A veces se parten ahí un poquito o se interrumpen un poquito en la trayectoria de la boca. Y sí es importante colocarle el labio de arriba, de abajo, perdón, y las dos líneas de las mejillas. Sí, entonces repito, hacen una línea, la interrumpen, luego hacen otra hacia arribita, las dos líneas de las mejillas y el labio inferior. Eso es todo, es muy sencillo. Bueno, listo.
Vamos con los ojos. Entonces, para los ojos yo hago una línea imaginaria por la mitad de todo este espacio. Acuérdense que todo este espacio es para los ojos. Esto para que un ojo no me quede más grande y el otro más pequeño. O mejor, es más, para que no me quede uno arriba y el otro abajo. Por eso es bueno hacer una línea y tratar de manejar los ojos en esa línea. Entonces simplemente voy a hacer un círculo acá, ¿sí? Y el espacio entre un círculo y otro círculo puede ser uno a la mitad, ¿sí? Aunque en lo personal, como aquí en el manga los ojos son grandes, yo lo que intento es hacerlos del mismo tamaño en proporción, no importa la distancia entre uno y el otro. Por ahora no importa, ¿sí? Porque también hay ojos más delgados, ¿no? Yo puedo hacer ojos un poco más verticales de esta manera, miren. En este caso, entonces, sí le podríamos dar la distancia de un ojo a otro ojo, miren. Así como que la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad, ¿sí? Siempre y cuando el óvalo sea más vertical. Los voy a dejar así para que sean chéveres. Entonces traten de dibujar esta línea y no les va a quedar uno arriba y el otro abajo. Ok. Bueno, ¿qué tomamos de los ojos? Los párpados. Entonces el párpado superior, va a cambiarle el color. Párpado superior, que se hace en forma de arco. Y párpado inferior. Siguiendo el mismo óvalo que hicieron, hacemos ambos párpados. Normalmente el párpado superior tiende a oscurecerse más, a hacerse más grande, a dibujarse un poco más oscuro. Aquí lo dibujo muy oscuro, voy a bajar un poquito acá. Y entonces acá dibujamos por dentro el iris, que es un óvalo dentro del mismo óvalo que ya habíamos hecho, ¿sí? Que por ahí alguien está intentando entrar. Dice Jenny Santiago Ayala que con Dorito, sí, ahorita que estábamos hablando de las historietas en Colombia. Pues en Latinoamérica Condorito es de las más famosas. También está Mafalda en Argentina, que también es muy famosa. Tarzán también. Entonces aquí hacemos el otro óvalo. Dentro del óvalo hacemos un brillito para los ojos. ¿Listo? Entonces repito. Voy a hacerlo acá de nuevo mientras van dibujando. Hacen un óvalo. ¿Cierto? Entonces toman el párpado superior y el párpado inferior. Pero no lo cierran, ¿se ven que están abiertos? Dentro de esas dos líneas hacen otro óvalo que vendría siendo el iris. Y dentro del iris hacen otro óvalo que es el brillo de los ojos. Y en medio del brillo y en medio del iris hacen otro óvalo que es la pupila. Y la pupila es la que se rellena. O sea que hacen otro. Entonces esta es la que se suele rellenar con color negro. Eso ahí está más o menos. Estos son ojos clásicos del manga, ¿sí? A veces a mí me gusta hacerle una línea por la mitad y hacerle otra linecita así.
Estas líneas son como un degradado que le da el dibujo. Eso ahí los espero un momentico, ya ahorita les comparto el link de la clase. Arriba quedaría faltando las cejas, entonces vamos a hacer unas cejas un poquito más arqueadas. Pueden ir pegadas al párpado o pueden ir separadas del párpado. O sea, las pueden dibujar aquí arriba así. Son como curvas, ¿no? ¿Y en dónde está si es hombre o mujer? En las pestañas. Acuérdense que lo que hace que se parezca, porque aquí no sabemos, eso puede ser una niña o como puede ser un chico, ¿cierto? Aquí no hay como un género claro en cuanto al personaje. Entonces, ¿dónde está lo que define el género en el personaje? En las pestañas. Yo quiero hacer que se vea aún como una niña, entonces normalmente las pestañas en el manga suelen ser muy gruesas. Y una buena idea es hacerle como esas pestañas que se llaman en maquillaje ojos de gato, que tienen como esta parte de las pestañas más anchas en forma triangular. También se le conocen como pestañas egipcias. No me estoy inventando el nombre, así me lo enseñaron. De hecho, una chica que trabaja con estética me dijo que así se llamaban. Entonces siempre se suelen dibujar muy grandes, muy llamativas. Y siempre como que rodeando gran parte del ojo. Entonces los espero un momentico. En la parte de abajo no se le suelen, bueno, a veces se le suele hacer como una especie de linecita así, si quieren, o simplemente lo dejan así, no es necesario hacerle nada en la parte inferior. A veces hay artistas que no le dibujan este párpado lo dejan así. ¿Sí? También se puede dejar así. Hay otros que suelen pegarle las cejas. Sí, es como que lo que más ustedes sientan que les gusta el dibujo. Bueno, ok, vamos con el cabello rápidamente. Entonces, primero las orejas. Las orejas van a la altura de los ojos y se dibujan como dos óvalos. Dos óvalos. Entonces, normalmente, bueno, hay una forma de dibujar orejas y es así. Hacen un círculo grande y un círculo pequeño. ¿Listo? Y luego intentan unir ambos círculos con esta forma. Así. Esa es una forma práctica de dibujar orejas. Entonces dibujan como un círculo grande acá y un círculo pequeño por acá. Luego cogen el lápiz oscuro y rodean ambos círculos así. Entonces es como una forma de dibujar orejas. Luego ya pues podemos borrar los círculos. El cuello, chicos, es en línea recta y va desde la mitad de los ojos, ¿sí? Desde acá, desde más o menos desde ahí, y se dibuja en línea recta. Si sienten que tiene mucho cuello, entonces le pueden bajar un poquito más. Obviamente al hacerle pestañas decidí que fuera un rostro femenino, ¿cierto? Entonces la parte del esternón se dibuja en forma curva. Porque es un rostro femenino. Acuérdense que siempre va como desde la mitad del ojo, mírense. Es que yo no lo había puesto bien, yo había puesto las líneas. Desde la mitad de los ojos es que nace el cuello.
Listo, acuérdense, desde la mitad de los ojos. Vamos a hacerle un cabello sencillo, ¿vale? Yo sé que voy un poquito rápido porque ya se va a acabar la clase. Igual ahí les doy tiempo, ¿listo? Entonces, acuérdense de las orejas, cómo se dibujan, los ojos. Acuérdense que el cuello va desde la mitad de los ojos. Para el cabello vamos a tener una clase de cabello, pero podemos acá intentar algo, ¿no? Vamos a poner la corona. Acuérdense que en los cabellos, al igual que en las caricaturas, se trabaja con corona, ¿sí? Y la corona es lo que a mí me permite dirigir las líneas del cabello, ¿no? Entonces por aquí va a quedar la corona. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos líneas. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle un mechón acá, ¿sí? Como que otra línea que vaya acá. Como que empezamos a hacer líneas que vayan hacia ese punto. Y pues obviamente para que el cabello sea dinámico las hacemos curvas. ¿Sí? Podemos hacerlas así. Aquí le podemos hacer una en las patillas, como que caiga sobre la cabeza. Siempre es bueno ponerle patillas o cabello por alrededor de las orejas porque eso ayuda a encajar la cara. ¿Sí? Acuérdense que para hacer los mechones simplemente unimos, entonces unimos este mechón con este, ¿sí? Por ejemplo este lo podemos unir con este con el de aquí arriba, ¿sí? Vamos uniendo algunos, miren. ¿Sí? Acuérdense, entonces son una línea, otra línea, otra línea, otra línea, y lo que hacemos es unir mechones así. De hecho este puede ir acá, ¿ven? Ya uno le puede hacer como formitas, por ejemplo acá le podemos hacer un cabello que vaya desde aquí arriba. ¿Sí? Como algo así si quieren. Podemos acá hacerle como una balaquita. Digamos que decimos ponerle una moña para no complicarnos ahorita con cabellos largos. Entonces aquí le podemos colocar como una moñita. Y a partir de ahí entonces hacemos un gran cabello que le dé la forma a la moña, ¿ven? Entonces como que todo sale, si ven que todos intentan llegar acá, a este punto, así sean las de atrás, miren, como que todos intentan llegar allá. Aquí le podemos hacer unos por detrás, entre más mechones le hagan sueltos, mejor, pero no lo hagan así, ¿sí? No son así, es uno al lado del otro, uno al lado del otro. Voy a alejar un poquito y la voy coloreando, bueno. Ya les comparto el link de asistencia, ¿vale? Ya denme un minutico, lleno acá y les comparto el link. Chicos, espero les haya gustado la charlita y perdonen lo rápido, pero pues ustedes saben que apenas tenemos como una hora, 2 horas, una hora y media, 2 horas casi. Entonces, para hacer la clase así teórico-práctica me toca a veces correr un poquito. Pero lo importante es que, pues, que practiquen, ¿sí? Que les llame la atención. Esperen que yo estoy dibujando donde no debo dibujar, toca un poquito más arriba. Que lo intenten, si no les queda bien, tranquilos, es la primera mano que hacemos, ya poco a poco iremos mejorando. Fíjense que las prácticas que me han enviado, algunos han hecho cosas muy chéveres, otros pues yo sé que ahí vamos. Esto es un tema de paciencia, de practicar mucho. No se les olvide ir haciendo el dibujo que les dije
para la actividad del Congreso de Caricatura, del encuentro. Va a haber unos incentivos, no sé si, creo que no tanto, me imagino que es como temas de una tableta digitalizadora, por ahí estoy leyendo un poco, pues estoy como mirando, chismeando qué incentivos van a otorgar, pero yo les estoy comentando, igual como les digo, no es por un tema de participar en el concurso, sino simplemente por participar, por hacer la actividad. Entonces vemos acá, así que ahí yo le estoy siguiendo la forma, ¿sí? Del cabello. Hagan líneas sueltas, ¿sí? Así parezcan desordenadas. Intenten siempre hacer líneas sueltas, no hagan marañas. Y que una línea siga a la otra. Una particularidad del cabello manga es eso, que son cabellos largos, con muchos mechones, llamativos. Voy a arreglar aquí un poquito el cuello, que sea más femenino. Lo voy a hacer un poquito más curvo. Y listo, chicos. Entonces mientras lo termina, voy a borrar las guías para que vean cómo queda. Y voy a borrar aquí estas de acá, los ojitos y esto. O sea, el objetivo es enseñarles a dibujar, ¿no? No pues a copiar a Goku y a Naruto y esos personajes, pues la verdad no tiene sentido, pues hay muchas formas de copiarlos, ¿no? Igual ustedes entran a YouTube, yo sé cantidad de tutoriales de cómo se dibuja Goku. La intención no es esa, la intención es enseñarles a dibujar y que ustedes puedan proponerse en crear una cara de su imaginación, un personaje de su imaginación. Y ustedes saben que a mí me gusta enmarcarlos. Esto lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan finalizar y ya les comparto el link, ¿no? La cara entre más redondita se ve mucho mejor. A veces a las niñas les hacen unas linecitas de aquí, que es como si estuvieran sonrojadas, una cosa así. Luego hacemos un caballero de otra semana. Listo, les voy a pasar ahora sin link por acá, por el chat. Chicos, muchísimas gracias por su atención, por su participación. Espero les haya gustado el taller. Ahí les compartí el link de la clase. Nos vemos el otro jueves con otra actividad de caricatura, bueno, en este caso de manga. Y bueno, estén pendientes ahí de la información que les va a compartir por WhatsApp. Un abrazo para todos, una feliz noche y un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, que estén bien. Gracias, profe. Bueno.
Hasta luego, profe. Hasta luego, que estés bien, Mariana. Profe, ¿será que usted puede enviar por WhatsApp algún dibujo para recuperar asistencia? Sí, ya les envié la asistencia para... No, es que usted había dicho la clase pasada, por ejemplo, los que tenemos en asistencias, que pronto enviar un dibujo para recuperar alguno. Ajá, el dibujo del concurso. Les ayuda a recuperar en asistencias pasadas. Yo les ayudo con eso. ¿Listo? Hagan el dibujo del concurso y yo les ayudo con las asistencias que tengan. Profe, una pregunta, ¿cómo puedo mirar las asistencias que tenemos? Me preguntan por WhatsApp y yo les envío la foto. Ah, listo, ¿Listo? profe, perfecto. Vale, porque si no, entonces aquí se me complica. Pero sí me preguntan y yo les puedo enviar la foto. Igual yo cumplí con el link, con los dibujos que hace mal. Dale, Juan Pablo, claro que sí. Háganlo, no se preocupen, ahí puedo participar, igual yo les ayudo. Listo, gracias. Bueno, Hasta hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, Mariana, que estés bien. Bueno, profe, venga, buena noche. Hombre, que estén igualmente, que tengas buena noche. Profe, en esta categoría también está lo del cómic de la Sailor Moon. Señor, ¿me repites? Que si en esta categoría de manga también entra lo del cómic de la Sailor Moon. Sí, señor. Sailor Moon también es manga. Es un género que se llama shonen, que es un género para mujeres. Sí, pero claro, Sailor Moon es manga. Y de hecho es de los mejores mangas que hay. Anime y manga. Oh, muchas gracias. Vale, hombre, que estés bien, Luis. Hasta luego, profe. No.